Bienvenidos al Venezolano Hoy, edición especial Colombia. Yo soy José Ramón Villalobos, periodista venezolano en Bogotá. Hoy vamos a conversar con Juan Domingo Alfonso, presidente de Cabecol, la Cámara de Integración Económica Venezolano-Colombiana. Bienvenido nuevamente, doctor Alfonso, a las pantallas del Venezolano. ¿Cómo estamos? Muy bien, José Ramón. Muchas gracias nuevamente por tu invitación y encantado de estar aquí en el Venezolano Hoy de nuevo contigo, José Ramón. Realmente le devuelvo la gentileza. Para mí también es un gusto por poder conversar con empresarios venezolanos y que trabajan en función de la integración comercial colombo-venezolano. Para mí realmente requiere la tribuna y el seguimiento informativo porque es clave para el desarrollo de nuestras naciones. Además me contenta Caracas, Bogotá, conectados en esta transmisión. Doctor, tenemos noticias y digamos que son buenas noticias sobre avances en la integración económica y comercial entre empresarios colombo-venezolana, porque hace apenas días se reunieron las juntas directivas de Cabecol, la cámara que usted preside, y la Cámara de Comercio Colombo-Venezolana que hacen vida en Bogotá. La primera pregunta, doctor, ¿cuáles fueron las principales conclusiones de este encuentro clave? Así es, José Ramón, tuvimos desde nuestra perspectiva una reunión entre ambas juntas directivas, la Cámara de Convenezuela colombiana, con sede en Bogotá, y la Cámara de Integración Económica Venezolana Colombiana, Cabecol, y el 16 de marzo llegamos a unos acuerdos muy importantes, históricos, diríamos nosotros, entre ambas juntas directivas. ¿Cuáles fueron esos acuerdos? Bueno, en primer lugar, reafirmar el acuerdo de integración entre Venezuela y Colombia que hemos denominado empresarial y ciudadano. En segundo lugar, la solicitud y el compromiso de la reapertura de las fronteras, de las operaciones aduaneras y de los pasos fronterizos a todas las autoridades competentes, como una reafirmación del proceso de integración entre ambas naciones. En tercer lugar, una reactivación del Consejo Empresarial Binacional, muy relevante, consejo que se dio durante todos los años 90. Por otra parte, la solicitud de reactivación de las relaciones consulares y el apoyo a los migrantes, tanto colombianos como venezolanos, en ambos países. En quinto lugar, la protección al migrante venezolano y colombiano. En sexto término, el acuerdo en cuanto a la complementación económica y productiva, incluso el apoyo de algunos organismos multilaterales desde el punto de vista financiero o económico. En séptimo término, propuestas de convenios binacionales que ya podemos comentar, pero entre otros, acuerdos de promoción y protección de inversiones, acuerdos desde el punto de vista tributario, acuerdos para mejorar el alcance parcial, el acuerdo de alcance parcial número 28 entre Venezuela y Colombia, sí, y otras sobre aprobación por parte del Congreso de la República de Colombia del convenio terrestre. Y en penúltimo lugar, el trabajo conjunto con y apoyo a los gremios de esa frontera tan vívida entre Venezuela y Colombia. Y en último lugar, pero no menos importante, el establecimiento de una ronda de negocios. La verdad, doctor, que esta reunión de las juntas directivas de Cabecol y de la Cámara de Comercio Colombo-Venezolana fue muy productiva. Tenemos allí los puntos que usted ha señalado, realmente, ni siquiera hay que decir claves, son fundamentales para avanzar en la integración y además, además de los conflictos que puedan existir propios de estos países, la pandemia también ha jugado sin duda un rol importante en algunas dificultades en avanzar en esta integración, como en todos los países
en el mundo. Ahora, llama la atención que usted señala solicitud de apertura de fronteras. ¿Nos puede detallar? Porque efectivamente Colombia ratificó, según recuerdo, en la última información que nosotros transmitimos, la apertura de fronteras, la reapertura de fronteras a partir del 1 de junio 2021. Exactamente esta solicitud de apertura de frontera se va a tramitar y a gestionar ¿de qué manera, doctor? Muy buena pregunta. Los gremios fronterizos, apoyados por las cámaras nacionales, tanto venezolanas como colombianas, han hecho una solicitud ante las distintas autoridades competentes para la reapertura terrestre desde el punto de vista de tránsito y transporte de mercancía, de carga por las vías terrestres. Como sabemos, en la vía de Paraguachón, en el estado Zulia, ha estado abierta para el tránsito de mercancías y de cargas, pero no así la frontera de Táchira y el norte de Santander colombiano. Entonces allí lo que se han hecho es unas distintas solicitudes por parte de los distintos gremios, como señalaba anteriormente, tanto fronterizos como nacionales, entre ellos la Cámara Cabecol y con Venezuela, a los efectos de solicitar a las autoridades competentes para que esa apertura se dé, lo cual va a ahondar en el mayor intercambio comercial, en la mayor complementación económica entre ambos países, va a generar empleo y va a arreglar los déficits en las cuentas comerciales. Eso nos parece muy relevante. En eso tenemos meses trabajando. Y por otra parte, muy relevante, nosotros nos hicimos asistir de médicos y sanitarios de ambos países para esta propuesta, así como existe la zona Schengen en Europa, del libre tránsito de mercancías para el bien de los nacionales, que se cumplan las normas y protocolos, no solamente aduaneros, sino de bioseguridad y de salud. Y en eso hemos insistido mucho. Esa solicitud, ¿ante quiénes? Ante las autoridades de ambos países, a los efectos de que se abran las fronteras debidamente. Doctor, interesante lo que nos ha señalado y realmente, y reitero, fundamental para el avance en esta integración. Doctor, sobre la protección de inversiones, porque yo tengo la oportunidad de conversar con varios empresarios y operadores económicos de ambos países y siempre manifiestan como una inquietud y vamos a decirlo así, incluso como una inseguridad a la hora de colocar capital en este comercio bilateral por dudas en la seguridad jurídica, inestabilidad de la seguridad jurídica y la protección de su capital. ¿Qué nos puede decir sobre este punto? Muy importante pregunta. En Venezuela en este momento está habiendo una especie de repunte pequeño, porque somos una economía pequeña, de repunte desde el punto de vista económico. ¿En qué sentido? Están subiendo los precios del petróleo, están aumentando la producción petrolera aproximadamente 513,000 barriles de petróleo. Se ha dictado una política de exoneración de impuestos de importación, de impuesto al valor agregado y de tasas aduaneras, de acuerdo a una política de exoneración de aranceles, lo cual ha implicado una especie de pequeño reacomodo de incentivo a el comercio y las inversiones y un acercamiento muy importante que no acontecía desde hace 20 años con una buena parte del sector empresarial y comercial venezolano. Y una señal muy importante, como tú señalas, es la señal de seguridad, de devolver determinadas empresas que eran de los privados al sector público, de otorgar seguridad jurídica y económica, de respetar esas inversiones, de realizar cláusulas de inversión como lo establece la ley de antibloqueo llamado una ley de inversiones. Entonces están habiendo determinadas señales
importantes a esos efectos de la seguridad jurídica. Le falta mucho trecho por recorrer, sin duda, pero están habiendo señales del mercado venezolano, y por eso lo importante, José Ramón, de este acuerdo de las cámaras de Colombia y de Venezuela de integración económica. ¿Por qué? Porque es un acuerdo ciudadano, es un acuerdo empresarial. Son los empresarios que están llegando a acuerdos entre ellos a los efectos de incentivar el intercambio y de crear seguridad. Y eso creemos que es muy relevante, además que puede ayudar a los migrantes, a las zonas de tanto del norte de Santander, toda la zona fronteriza, que era la frontera más vívida en Latinoamérica, y por supuesto también del lado venezolano. Allí ha habido importantes proyectos que estamos avanzando en ellos con organismos multilaterales. Ambas cámaras estamos trabajando en ello a los efectos de que hayan procesos de complementación económica en el área agrícola o en el área pecuaria luego en el área metalmecánica y otras cuestiones más importantes para posteriormente. Doctor, si seguramente hay empresarios, inversores que nos están viendo en esta transmisión especial. Estamos conversando con Juan Domingo Alfonso, presidente de Cabecol desde Caracas, y de pronto nos escucha y dice, pero ¿cómo participo yo de estos acuerdos, de estas decisiones que va a beneficiar el comercio bilateral? Para poner un poco en contexto a nuestra audiencia, en este caso, estos empresarios inversores pueden contactarlos a Cabecol o a su homóloga en Bogotá y poder afiliarse, inscribirse y poder beneficiarse y sumarse a estos acuerdos y a estas iniciativas. ¿O es exclusivamente Excelente. En beneficio de los miembros? Eso para poner en contexto el alcance que tienen estos acuerdos. Excelente la pregunta. No, nosotros somos cámaras de comercio que buscamos oportunidades, buscamos oportunidades de negocio, oportunidades empresariales. Somos cámaras abiertas, por supuesto, con el cumplimiento de determinados requisitos. Y en el caso venezolano de la Cámara de Integración Económica venezolana, pueden comunicarse con Cabecol a través de sus redes sociales, por Instagram, por Twitter, incluso por YouTube, por LinkedIn, y comunicarse con nosotros y solicitar su afiliación con muchísimo gusto y cordialmente a la Cámara de Integración Venezolano-Colombiana. Nosotros representamos a más de 70, casi 80 empresas en Venezuela, y si cumple los requisitos perfectamente. Otra vía que estamos proponiendo con Venezuela y Cabecol es la realización, como te decía, como octavo punto acordado en esa Junta Directiva del 16 de marzo histórica, muy relevante entre ambas naciones, a los efectos de realizar una ronda de negocios entre ambos países, que puede y constituye parte de esa hoja de ruta a estos efectos. Y por otra parte, también pueden manifestar sus ideas para esa serie de convenios muy relevantes entre ambos países que sostenían, por ejemplo, acuerdos de promoción y protección de inversiones, que ellos señalen sus ideas, acuerdos para mejorar el alcance parcial número 28, que ellos manifiesten sus inquietudes y qué los está afectando en cuanto a esta relación a los efectos de mejorar y catalizar la relación económica y el intercambio comercial entre ambos países y entre ambos sectores empresariales. Doctor, para hacerle seguimiento a estos acuerdos, que me gusta mucho esa palabra de acuerdos tan necesaria en estos momentos y en estos contextos que estamos viviendo en el mundo y en Venezuela y Colombia, en esa hoja de ruta, cuáles son las acciones inmediatas para poder avanzar en ese plan de integración? Bueno, muy importante. Nosotros hemos propuesto, en primer lugar, esta solicitud, esta serie de solicitudes ante las autoridades competentes a los efectos de que se materialice la apertura de la frontera y los pasos fronterizos. Número uno. Número dos, nosotros hemos propuesto la reactivación, y en eso yo te diría que eso está en pleno desarrollo. Tenemos que hablar, por ejemplo, en mi caso,
con los órganos cúpula, porque nosotros somos una cámara binacional, pero tenemos que hablar con los órganos cúpula, como son con industria y como lo es de cámaras, y de igual manera con Secomercio, a los efectos de la integración de ese consejo empresarial binacional entre Colombia y Venezuela. Segundo paso en concreto, para entonces hablar con nuestros homólogos de la ANDI o Colfecar u otros representantes importantes de los gremios colombianos. Luego, el tema de el apoyo muy importante. Nosotros no podemos centrarnos en estas vicisitudes, por llamarlo de una manera, solamente en el aspecto comercial. Nosotros tenemos que abrir espacios para apoyar no solamente las relaciones consulares, sino los migrantes que son los que van a trabajar en muchas de esas empresas de carácter binacional. Y luego, esa ronda de negocios que te decía que tenemos que implementar, estamos apuntando para mayo o para junio a los efectos de que se materialice una ronda de negocios. Incluso podemos invitar tanto a los gremios de Convenezuela como a las empresas que hacen vida en Convenezuela y que hacen vida en Cabecol, pero también abrirlo a los efectos de todos aquellos que quieran realizar y capitalizar esa oportunidad en esa ronda de negocios, lo puedan hacer perfectamente de manera amplia y estamos trabajando muy duro en ello. Doctor, ¿sabes qué? Considero importante el restablecimiento de las relaciones consulares, ¿no? El consulares entre ambos países, incluso debemos destacar que en Venezuela todavía viven unos casi 3 millones de colombianos todavía viven en Venezuela, y muchos de ellos también empresarios e inversores, y no tienen la posibilidad de tener un acceso al servicio consular colombiano en Venezuela. De manera que esto realmente, ojalá que estos acuerdos y estas solicitudes puedan llegar a buen término, porque efectivamente los afectados son los empresarios y los migrantes, y en este caso los migrantes colombianos en Venezuela. Ojalá, doctor, que en esa hoja de ruta se pueda cumplir. Ya para terminar este contacto, doctor, ¿cuándo tendremos concretamente noticias, esta ronda de negocios que me parece sumamente importante, que el capital venezolano, el capital de empresarios, inversores venezolanos pueda compartir, intercambiar información, incluso asesorías, integrarse en algunos proyectos comerciales, de manera que entonces tendríamos próximas y buenas noticias en este sentido para los próximos días? Seguro que sí. Bueno, yo te diría para los próximos días, probablemente no, pero la buena noticia es que yo te diría, como dije anteriormente, estamos trabajando con nuestros homólogos para ello, lo queremos realizar y tenemos toda la voluntad y todo el entusiasmo para hacerlo. Y yo te diría que entre mayo y junio, con estos últimos días de marzo y el trabajo que podamos realizar en abril, convocar a esa rueda de negocios entre mayo y junio, con el favor de Dios, para la realización de ese importante encuentro nuevamente entre empresarios venezolanos y colombianos, y estrechar nuestros lazos comerciales y empresariales entre ambas naciones. Porque además clave, doctor, y lo leía en unas declaraciones a propósito de esta reunión de juntas directivas, que es reimpulsar la relación comercial y económica. Yo creo que esa expresión es clave y resume un poco el centro de lo que nos acaba de informar en este contacto especial. Doctor, un mensaje ya para terminar para sus colegas empresarios binacionales. Bueno, yo creo que la relación entre Colombia y Venezuela siempre ha sido y es muy importante, que ahí hay una oportunidad de negocio y de relaciones comerciales muy relevante, y que si nosotros aunamos esfuerzos y con nuestra voluntad a esos efectos, podemos establecer e incrementar nuevamente las relaciones de negocio y comerciales entre Venezuela y Colombia. En Venezuela de alguna manera hay muchas cosas por hacer, hay un mercado cautivo, pueden haber fenómenos de complementación económica entre ambas naciones y entre ambos empresarios,
Y aquí hay una cantidad de oportunidades de negocio muy importantes para los inversionistas. Y lo que tenemos que hacer es dar señales de seguridad y de incentivo al capital extranjero, entre otros el colombiano, a los efectos de que ellos puedan establecer esas relaciones de negocio y de inversiones en nuestro país y viceversa. Lo que sucede es que ya hay empresas venezolanas muy importantes en Colombia, haciendo vida en Colombia con mucho éxito, lo cual nos llena de satisfacción. Así es, doctor. Bueno, ya sabe, doctor, que cuenta con todo el apoyo del Venezolano Colombia y del Grupo Editorial El Venezolano para difundir estas buenas noticias, para promover y apoyar realmente la integración económica entre Venezuela y Colombia. Doctor Alfonso, le agradezco muy sinceramente haber compartido con mi audiencia en esta transmisión especial del Venezolano Hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, José Ramón. Nuevamente encantado de haber estado en pantalla con tu gente, contigo, a través del Venezolano Hoy. Y te agradezco en nombre de Cabecol esta importante nueva oportunidad. Un abrazo. Estamos para eso. Un abrazo, doctor. Hasta luego. Hasta luego.